cambiar el look, pero este es mi look para salir el día de hoy. Y pues se preguntarán a dónde vamos, amigos. Vamos a ir a Hanoi. Hanoi está de nuestro hotel como a 2 horas, entonces pues solamente nos estamos yendo en taxi y pues ya vamos para allá, ¿verdad, chicos? Allá de hecho nos vamos a quedar 2 noches. Entonces pues andamos emocionados, más que nada yo porque no he salido, ¿verdad? Pero pues sí, chicos, vamos a iniciar el vlog el día de hoy, ya vamos camino al hotel y cuando lleguemos allá pues les vamos a más que nada grabar el hotel y darles el recorrido. Entonces nos vemos en un momento más. Amigos, y aquí nuestro conductor nos comentó que solamente habían 2 zonas de descanso y que si nosotros queríamos tomar algún descanso o ir al baño, este sería el momento porque más adelante no habría, y como esta era la última parada decidimos bajarnos y recorrer un poco el lugar. Como ustedes se pueden dar cuenta, amigos, hay de todo, habían recuerdos que no compramos porque decidimos esperarnos hasta Hanoi para ver todas las cosas que vendían. También nosotros nos dimos cuenta de que más adelante estaba la zona de comida, pero decidimos esperarnos a llegar a Hanoi para poder comer. Aquí ya habíamos llegado a Hanoi y les quiero mostrar un pedazo de las calles porque no sé ustedes, amigos, pero a mí me da una vibra de estar en la Ciudad de México. Yo creo que lo único diferente es el tamaño de las casas porque si ustedes se dan cuenta, estas casas suelen ser más angostas. Amigos, como ustedes se pueden dar cuenta, nosotros ya habíamos hecho el check-in y nos llevaban hacia nuestro cuarto. Como traíamos 2 maletas, nos llevaron en este carrito. La verdad es que nuestro cuarto de hotel no estaba tan lejos de la recepción, pero igualmente es más cómodo viajar en los carritos y aquí era donde nosotros nos quedaríamos, justo al lado de la piscina. Amigos, ya llegamos a nuestro hotel y les quiero mostrar. Aquí va a ser donde nos vamos a quedar, hasta el jacuzzi. La verdad es que nunca lo usamos, pero quién sabe. Y bueno, aquí hay más cositas, toallas. Me encanta que nos pongan muchas toallas. Y el espejo. Veamos de este lado qué hay. Lo único que no me gusta es que haya una puerta. Estas puertas a mí siempre me han dado miedo. No sé, amigos, mucha película que he visto, pero me da miedito. Y miren, de este lado, sí, está pequeñito, pero me gusta. I like it, I like it. 이게 이쁘네? 그러니까. 이거 열어주세요. Amigos, y esta es la vista que tenemos. Amigos, ¡annyeong! Okay. Ya les estuve mostrando el hotel, cómo se ve por dentro. Ahora venimos a dar un recorrido por fuera. Igualmente en el buggy les estuve grabando un poquito, pero no pude grabar bien como la piscina y así. Entonces les voy a grabar tantito de la piscina y ya. Y ahorita vamos a ir a comer, porque ya traemos un chingo de hambre, sobre todo en buggy. Entonces vamos a ver. No les pude grabar mucho porque ya tenía hambre, entonces aquí luego después de pasar por la piscina decidimos irnos directamente a comer. El restaurante estaba cerca de nuestro hotel y aquí llevamos camino hacia el restaurante. 우리
Grito pegopa. Grito pegopa. Kia, kipumi. Over there. Amigos, ya llegamos al restaurante y ya pedimos lo que vamos a tomar. Mi esposo se pidió una limonada de soda, pero me da risa porque, ¿cómo se llama? Yo tengo muchos antojos de mojito y este es un mojito, pero obviamente sin alcohol. Entonces nada más es el sabor. Mi esposo, pues él sí se pidió un juguito también porque como vamos a estar caminando y así, pues prefirió no tomar alcohol. Pero me da risa porque a él le trajeron el mojito pensando que era para él. 근데 아니야. Mojito neconde. Aquí. Provecho. Ah, no, salud. Salud. 잘 먹겠습니다. 먹어봐. 시간이 많이 없어. 그런 블로그 아니야. 맛있어? Esta pizzería es una franquicia y nosotros ya habíamos probado estas pizzas en donde nosotros nos estábamos quedando, que era Haipon, pero yo les juro, amigos, que no sé qué pasa en Hanoi, que la comida es muchísimo más rica, incluso esta marca de pizzas. Provecho. Amigos, miren, un altar de muertos, versión vietnamita. Ya nos ofrecieron té. Y obviamente en nuestras visitas no pueden faltar los masajes y aquí ya venimos a este lugar solamente para que nos masajearan los pies. Amigos, amigos, nosotros decidimos ir a un lugar turístico, pero resulta, pasa y acontece que ahorita está lloviendo. Entonces, originalmente ya no íbamos a salir y dijimos, no, pues ya nos quedamos en el hotel. Pero por ustedes, amigos, por ustedes vamos a ir a ver esos lugares, porque si no vamos hoy, mañana no vamos a poder ir, porque vamos a hacer otras cosas. Entonces, prácticamente por ustedes, chicos, por ustedes iremos. Qué chido, pa. Vamos a ir por ustedes, amigos, les vamos a mostrar. Vamos a ir a 5 spots, pero todos están cerquita, entonces vamos a poder caminar. Nos hacemos 20 minutos. Y pues nada, chicos, esperemos que la lluvia baje un poco para no estar tan mojados, y si no, pues ya ni modo, pero acompáñenos y tabayo. Amigos, llegamos a una iglesia, que creo que esa es la única iglesia que está en Hanoi. No estoy segura, pero sí es la más bonita. Me gustó, yo ya se los mostré. Vamos a seguir viendo más. Aquí vamos a cenar y vamos a ir a otros lugares que están como a 8 minutos. También nos dimos cuenta que venden muchas cosas, entonces lo más seguro es que vamos a estar comprando cosillas. Capucha. Y así se ve la iglesia por dentro. Ahorita les vamos a dar un pequeño recorrido y yo sé que ustedes me van a decir que las iglesias en México están más bonitas, pero hay que recordar que en Vietnam casi la mayoría de las personas son budistas. De hecho, nos dimos cuenta de que habían más templos. Amigos, y después de estar caminando un rato decidimos ir a cenar. Aquí ya íbamos camino al restaurante. De hecho, es una de las mejores comidas que hemos probado aquí en Vietnam. El po estaba riquísimo. El po es una sopa de fideos que en un momento más se los voy a mostrar. 맛있어? 이거 맛있어도 이거 아직 안 먹었어. 맛있다고.
bueno amigos, todos estos lugares que yo les estoy mostrando están cerca de esta iglesia, incluso está este lago que es muy famoso y aquí mismo se encuentra un mercado en la noche donde ustedes pueden comprar varias cosas, entre ellas recuerditos de Vietnam. En un momento más se los voy a mostrar. Amigos, ya terminamos de comer. Uy. ¿Me goza? ¿Dobo? Ah, qué chido. Ese restaurante al que fuimos estaba muy rico, la verdad, creo que... comer todos. No. No. Michelle Malgo. 행복이. Bueno amigos, fuimos a comer a un lugar que venden, como vieron, es prácticamente el famoso po, que son como los tallarines esos blancos. El punto es que estábamos comiendo y pues yo estoy embarazada amigos, entonces me preocupa un poco que haya mucha, o sea, no sé, me preocupa mucho cualquier cosa, pero pues mi esposo ya lo había buscado en internet y pues es un buen restaurante y la verdad es que valió la pena. Espero que no me enferme, estábamos como que algo preocupadillos porque pues sí, se ve muy local el puesto, pero se veía limpio, que es lo importante, y pues fuimos a comer y la verdad estaba 10 de 10. Yo creo que tanto coreanos como mexicanos les va a gustar esa sopa, pero bueno, vamos a seguir. Calla. 오빠, 앉아봐. 아이고. 그러니까. Amigos, llegamos al café y estamos tomando café de forma tradicional como lo hacen en Vietnam. Si me escuchan que hablo fuerte es porque literalmente mi voz no se escucha. Pero literalmente como que algo tradicional aquí en Vietnam es que los cafés están como bajitos, las mesas, las sillas, todo está bajito. Entonces aquí todos toman, pero me da risa porque miren cómo se ve mi esposo. O sea, yo por lo menos me puedo sentar, pero vean a mi esposo. ¿Son funciones boinas? Conveniente. Vamos a probar el café vietnamita. Amigos, ordenamos este pan que se ve como un pan tradicional vietnamita. Entonces... 어때? 멕시코에서 먹은 맛이랑 비슷한데? 뭔가 멕시코에서 먹은 맛이야. Sabe a mazapán. 그냥 빵? Mazapán. 뭐 있지? 그치? 비싼 거 있어. 뭔가 먹어본 맛이야. 조금 있어. Sabe a mazapán, está rico. Amigos, pues llegamos a un café aquí en Vietnam que literalmente es una marca muy reconocida, o sea, son como franquicias. Entonces estamos esperando que nos llegue el café. Yo ya les mostré cómo se ve el pan, que literalmente sí sabe un poco a mazapán. Y pues nada, hay un café muy famoso aquí que lleva como leche de coco, entonces eso es lo que pedimos. Yo ya lo he probado, lo probé una vez, pero no es de que literal más famoso. Se supone que este es el más famoso, entonces lo vamos a probar a ver qué tal. Y pues bueno, les voy a mostrar la vista y cómo vamos a estar tomando nuestros cafecitos, porque como se dieron cuenta, aquí acostumbran mucho a tomar los cafés, pero las mesas y las sillas todas están rebajadas y están chiquitas. Entonces vamos a probarlo. ¡Provecho! Oigan, sí es cierto, no me había dado cuenta, dice mi esposo que esa es como la estrella de la bandera de Vietnam. ¿Mogo bula? 맛있지. 나는 섞어야 돼. Cállate. 약간 스무디 느낌이 돼. Sí, se ve como un smoothie, amigos.
맛있어. 맛있어? 맛이 없을 수가 없어. 이렇게. 근데 한국에서 커피만 맛없을 것 같아. 이거 약간 퍼센테이지 비슷한 느낌이야. Ah, ¿sí? 왜 좋아하는 거? Amigos, le digo a mi esposo que nada más en Corea el café no sabe bien. No, no es cierto, pero sí hay una marca que a mí me gusta que se llama Porcentaje, la que siempre les estoy diciendo que tiene el símbolo de porcentaje, esa es como la que más me gusta y dice que sabe igual. Entonces vamos a probarla. 맛있지? ¿Saben esos cafés que venden en Veracruz, amigos? Que les pegas al vasito y te sirven más. Está muy rico y está frío. Bueno, que por cierto, en Corea y aquí se acostumbran a tomarse los cafés fríos. Y a mí, 10 de 10. I like it. 맛있지? Bueno, nos seguimos viendo ahorita, bye. Amigos, ya terminamos de comer, más bien dicho, de tomar nuestro cafecito. Entonces venimos a un, ¿cómo se llama? A un mercadito para comprar como, me imagino que aquí vamos a comprar varias cositas para regalar. Venden cosas tradicionales de aquí de Vietnam. Entonces pues eso es lo que vamos a comprar ahorita. Y pues bueno, chicos, acompáñenme, les voy a estar grabando. Que por cierto, también están las famosas chicas del karaoke, entonces vamos a ver qué compramos. Pues prácticamente aquí venden cositas, como ya les había mencionado. También me quiero comprar cosas para mí, me quiero comprar como ese traje tradicional vietnamí, pero me quiero comprar uno baratito porque pues nada más lo voy a usar una vez aquí, ¿verdad? Y nada más para tomarme fotos, entonces vamos a ver si encontramos. Opa, acá chushime. 여기도 있어? 여기 옷 파는 거 같은데? Miren amigos, vine al baño, pero está en el cuarto piso. Y les quiero mostrar cómo son las escaleras aquí en Vietnam porque se ven bien peligrosas. Miren amigos, prácticamente todas las escaleras aquí en Vietnam son así, chiquititas. Y, ¿cómo se llama? Y muy... así. A ver si no me caigo. Ay, parecen una serpiente. Amigos, ya vamos de regreso, pero les quiero comentar que ahorita pasamos como a una calle que se llama la calle de la cerveza y pues prácticamente hay puros bares y así, pero me da risa porque originalmente no íbamos a pasar ahí porque sabemos que pues hay gente fumando con pipas y pues para evitar todo el humo que sale, ¿verdad? Pero al último, ¿cómo se dice? Pero nada más entramos, es que ni siquiera íbamos a ir ahí, pero no sé cómo llegamos. Literalmente nada más estábamos siguiendo como el recorrido de los puestos que venden como cositas y así. Estábamos buscando varias cositas para regalarles a nuestros familiares. Entonces nada más estábamos buscando el recorrido y salimos por allá. Y yo así con cara de, me trajiste a propósito, ¿verdad? Pero pues obviamente no. Mi esposo tampoco sabía. Ay. Y nosotros nos andamos perdiendo en todos los caminos.
El punto es de que podemos cruzar por ahí, pero hay mucha gente y hay mucho olor a cigarro. Entonces le dije a mi esposo, pues vamos a regresarnos por donde vinimos. Entonces ya vamos de regreso otra vez a buscar, ¿cómo se llama? El camino principal. Porque queremos comprar café porque a mi mamá y también a mis suegros les gusta. Entonces vamos a ir a comprar café y pues acompáñenos. Opa, 일부러 가고 싶지. 아, 이렇게. 관심이 없어. 오빠 이렇게 이렇게. 관심이 없어. I렇게. Ya vamos de regreso porque pues ahí una embarazada no puede pasar. De hecho era la única embarazada. Yo de que ay mi pancita. Pero ya vamos de regreso. 다음에 만나요.